el 5% semestral, podríamos decir. Así es. Lo tenemos en línea a Javier Lindenboim. Él es del Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo de la UBA. Ellos ya venían de alguna manera analizando los números de que esto se iba a complicar, ¿no? No solamente la pobreza por la crisis económica, sino que agravado a su vez por el contexto de pandemia que estamos atravesando. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Lindenboim, Catherine Barbieri y Alejandra Farías, los saludamos. Hola, ¿qué tal? Hay algo en la línea que no sé si es mi teléfono o es la línea, pero las escucho entrecortado. Bueno, vamos a ver si podemos mejorar el retorno y esperemos que se pueda escuchar bien la comunicación y podamos tener un buen diálogo. Bueno, realmente índices que hoy nos sorprenden con esta pandemia, pero realmente nos alertan, ¿no? Sí, más allá, yo diría que se agravan con la pandemia, pero no sería correcto a mi juicio imputarle solamente a esta situación internacional la magnitud del problema de pobreza en Argentina. Sí, la subida de los niveles que teníamos, y me anticipo a imaginar que este número es posible que en la segunda parte del año aún sea empeorado, es decir, sea mayor. Pero bueno, dirán ustedes por qué sendero desean seguir la reflexión. Claro. Ahora, bueno, todo va indicando, lamentablemente, Lindenboim, y coincidimos, que las cosas van a ir subiendo porque, bueno, quedaron retrasadas en este contexto, etcétera, por lo que uno presume que, obviamente, para el segundo semestre la cosa se va a complicar y bastante, ¿no? Bueno, por un lado, recordemos, estamos exactamente en la mitad del segundo semestre ya hoy, ¿no? Sí. Por lo tanto, lo que podemos balancear de los 3 meses que pasaron, no son buen augurio para los 3 meses que tenemos por delante. Claro. Porque digamos que desde el punto de vista económico, la mejor noticia que tuvimos fue que finalmente el gobierno concretó el arreglo con los acreedores externos, sí, después de demasiados meses de negociaciones, pero a poco andar empezaron los tropiezos al interior mismo de las decisiones oficiales, ¿no? Al día siguiente que el ministro de Economía dijo que no iba a pasar nada con el manejo del dólar, etcétera, el Banco Central sacó una resolución de la cual todavía hoy están sacando aclaraciones, es decir, por un lado desmintiendo al ministro y por otro lado pésimamente operacionalizándolos, que es un desafortunado ejemplo de problemas que no provienen de afuera, sino provienen del interior mismo de las decisiones oficiales. Claro. En este contexto es difícil imaginarse que se empiecen a recuperar las actividades económicas cuando las más altas autoridades del gobierno parece convencidos que para cuidarnos la salud tenemos que sacrificar la vida económica de la Argentina, y hacer eso es elevar el desempleo, es empeorar los salarios, es aumentar la pobreza. Por lo tanto, estamos en un brete bastante complicado. Amén de esta decisión política, digo, la de seguir estirando cada vez más la pandemia, que estamos de acuerdo que evidentemente no está sirviendo porque tampoco están bajando los contagios ni las muertes. Digo, ¿qué otra política analiza como errática hoy por hoy para una construcción económica que nos haga salir de las crisis más bien? Mire, más que una política, yo diría una concepción. Todos podemos recordar que en la campaña electoral y inmediatamente al asumir, el presidente insistió mucho en una idea que yo creo que es muy buena, que es la de convocar, decía él en ese momento, en diciembre, inmediatamente a la constitución de un amplio Consejo Económico y Social que no se ocupe de la coyuntura, decía el presidente Fernández,
sino de elaborar una estrategia de hacia dónde queremos ir y cómo lo vamos a hacer. Esa es una síntesis perfecta de lo que a mí me parece imprescindible. Pero luego de haber hecho aquella afirmación y no haberla completado a 9, 10 meses de entonces, uno se pregunta si es que no estaba convencido de que eso era lo que había que hacer y no nos lo contó de que cambió de opinión, o no cambió de opinión y algo se lo está impidiendo. Probablemente se lo están impidiendo ciertas cosas que ocurren en el interior del gobierno y que, a mi gusto, desgraciadamente, lo han venido empujando a posiciones no de consenso, sino de rupturas. Y yo creo que ese es el nudo principal que hay que desatar para poder encaminar una orientación económica, porque yo creo que en este contexto de conflictividad política es difícil imaginarse una medida que nos ayude a resolver el problema. No sé si es claro mi punto de vista, ¿no? ¿Usted cree que hay una interna interesante en el Frente de Todos que no le está permitiendo tomar ciertas decisiones al presidente? Sí, yo metiéndome en un campo que no me es propio, porque yo no soy politicólogo, digo, a mí me da la impresión, y creo que comparto la impresión de una parte importante de la ciudadanía, que los intereses personales de la vicepresidenta son los que están conduciendo la vida política argentina. Y por ese camino, como es particular, es más, yo diría, es más bien mezquino, entonces se supedita una estrategia de gobernanza de un país por las necesidades particulares. Y eso creo que enrieda, ensucia la vida política y naturalmente también la vida económica. Argentina viene mal económicamente desde hace demasiado tiempo. Sí. Hace por lo menos 10 años que no crecemos, no es de ahora, no es de la pandemia, no es del gobierno de Macri, y tampoco se inició con el último gobierno de Cristina, aunque ahí se agravaron muchas de las cosas que teníamos. ¿Por qué? Porque no aceptamos que tenemos que enfocar cuestiones de estructura económica de la Argentina que no se resuelven con algunos buenos años en que podemos vender mucha soja a buen precio, que es lo que por suerte nos pasó al principio del siglo XXI. Pero eso se terminó y ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos que por razones de mal manejo de la política y de la política económica, por ejemplo, se congelaron los precios de las tarifas, entonces nos quedamos sin energía, nos quedamos sin el superávit externo de la balanza que teníamos en los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner, nos quedamos sin el superávit fiscal que en esa misma época se había llegado a tener, y entonces se apeló a la pelusa de los últimos bolsillos. Así llegamos a diciembre del 2015. Y el gobierno que la sustituyó, que creía que venía y con un soplido resolvía todo, hizo o no hizo lo que hemos padecido. Por lo tanto, la historia es larga y las necesidades de búsqueda en común de los sectores que son confrontados, digamos, los empresarios y los trabajadores están confrontados, pero si no conviven, no se organizan esa convivencia, y si eso no lo patrocina el Estado, no vamos a ir a ningún lado. Y si las fuerzas políticas que miran las cosas diferentes no encuentran unos pocos puntos en común sobre los cuales no haya más discusiones, tampoco. Ese es mi modo de ver la situación. No es cuestión de buscar una medida de política que nos salve. De eso ya hemos padecido mucho. Bueno, 40,9% de pobreza, pero vemos estadísticas que aún duelen más. Un 56,3% de chicos menores de 14 años están debajo de la línea de pobreza, y de esos hay un gran porcentaje que está bajo la línea de indigencia, ¿no? ¿Y esto a qué lo atribuye? Que tal vez los planes, la ayuda, no llega efectivamente a estos niños. Bueno, es difícil decir, uno no tiene la capacidad que tiene el INDEC para hacer
un relevamiento que por su cuenta pueda dar información que no da el INDEC. Exacto. Con estos grandes números. Lo que uno primero puede poner sobre la mesa es cómo se configura demográficamente la población de Argentina. Por razones que los sociólogos nunca han terminado de explicar, sabemos que los sectores más empobrecidos de una sociedad suelen ser cuantitativamente más numerosos que los sectores que están en buena posición. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen más chicos. Claro. ¿Esto qué significa? Que en un conjunto de hogares, en un número de hogares similar de pobres y de ricos, vamos a tener en el primero muchos más chicos que en el segundo. Por lo tanto, eso solo es lo que explica la cuantía de, digamos, los porcentajes mayores a 40 para ciertos gramos, por ejemplo, para la edad de los menores. Exacto. Pero la cuestión no es si porque son menores, sino porque si los hogares reciben o no reciben las ayudas. Y las ayudas, convengamos, en 6 meses hubo 3 ayudas para quienes las recibieron de 10.000 pesos cada uno, dicho de otra manera 5.000 pesos cada uno, en hogares constituidos por múltiples números de personas. Es una ayuda sin duda, es un esfuerzo para el fisco muy grande, pero no alcanza para modificar una situación complicada en la que en estos meses no han dejado de subir los precios. Claro. Digamos, la demanda se ha achicado, la gente no tiene lo suficiente para adquirir lo que necesita y sin embargo los precios siguen subiendo. Claro. Y eso es una tarea que no se resuelve de un plumazo. Digamos, este es el contexto que explica la subida del 35 al 40% y del 50 al 60% para el caso de los más chicos. De los niños, sí. Ahora, Lindenboy, ¿hasta cuándo se puede sostener un sistema? Porque entiendo perfectamente lo de las ayudas, etcétera. Digo, pero en más de una oportunidad nos hemos planteado claramente, la gran mayoría, ¿por qué no transformar ese dinero en, no sé, reactivar fábricas, dar un sueldo digno a esa gente y que dejemos con especular con esta bicicleta de, sostener políticamente, de las dádivas políticas que sostienen al sistema, ¿no? Sabemos que es más costoso porque van a tener que pasar otra serie de requisitos y probablemente tampoco llega a todos porque no alcance el dinero. Digo, pero por ahí creo que venimos errándole el camino ya, no de ahora, desde la Caja Pan de Alfonsín en adelante. A ver, si no entiendo mal, yo creo compartir plenamente el enfoque. Yo agregaría lo siguiente. Primero, me parece que desde la Caja Pan para acá siempre se ha considerado que lo que en cada momento se estaba haciendo era imprescindible y no podía dejar de hacerse. Esto quiere decir, la mirada que las autoridades o en buena medida una parte importante de la sociedad tenía y tiene es: la situación es demasiado difícil, algo hay que hacer, hagamos esto es lo mejor. Fuera de esa reflexión, que puede ser criticada, y creo que sí, porque más de una vez se ha mostrado que estos mecanismos lo que hacen es reproducir los problemas y no resolverlos, en paralelo uno puede mirar desde otro costado, que tiene que ver con el comienzo de su pregunta, el tema de transformar esos fondos en inversiones, etcétera. Eso nos lleva a plantearnos qué es lo que hace crecer la torta, qué es lo que hace crecer la economía. La inversión. Y la inversión es lo que ha venido decreciendo en términos relativos al producto de cada año desde Alfonsín para acá. Es decir, si de todo lo que producimos cada vez dedicamos una parte un poco más chiquitita a acrecentar la torta, no es de sorprenderse, uno, que la torta no crezca, o peor, que decline, y que entonces en ese contexto los que estamos queriendo comer un poquitito de cada una de esas tortas nos saquemos las manos unos a los otros
para sacar un pedacito. Es decir, concuerdo en que de esa manera no solo nos vamos a resolver, nos vamos a hacer pasta entre nosotros mismos, sin alcanzar una sociedad un poco más equitativa a la que creo yo que todos aspiramos. Pero la inversión es algo que está principalmente en manos de los sectores empresarios. Sectores empresarios que en Argentina muchas veces han preferido hacer negocios turbios con los funcionarios de turno en el Estado antes que dedicarse al riesgo empresario. La excusa que suelen exponer, más bien en privado que en público, es que la economía argentina es muy irregular, que no se sabe qué va a pasar el mes que viene y que por lo tanto no están dispuestos a arriesgarse. Este diagnóstico de tener algo de cierto, me parece, que lo que hace es abonar una vez más lo que decíamos para el otro tema hace un rato. Si no confluimos en una discusión sincera de los sectores sociales, económicos y políticos respecto de un mínimo de puntos respecto de los cuales haya que trabajar en común y hacerlo efectivamente en común, sin los recelos que caracterizan a las inquinas entre grupos políticos o lo que fuere, estamos en el horno. Esa es la manera en que yo conectaría ambas cosas. Tal cual. Bueno, la última, como para ir cerrando, desde los estudios y demás que ustedes realizan, ¿a cuánto creen que podríamos cerrar el segundo semestre, no? Bueno, le voy a pedir disculpas, yo un número no le voy a dar. ¿Alguna proyección, digo? No, mi esquema de reflexión es, primero, necesitaríamos un cambio de encuadre y orientación y acción en materia económica del gobierno nacional que no se ve. Por lo tanto, si no hay cambios, lo que puede imaginar uno es que esto continúe en declinación, es decir, en aumento de la tasa, por un lado. Por otro lado, este número es el promedio de los primeros 6 meses. Sabemos que los primeros 3 meses, el primer trimestre fue más bajo que el segundo trimestre, por lo tanto, ya de ahí solo tenemos la conclusión que en este momento estamos por arriba del 40%. Ahora, ¿cuánto más arriba del 40%? Yo no quiero, solamente por una expresión de deseo, porque si uno dice un número es como que lo estuviera llamando y yo preferiría que encontremos algunos caminos para volver para abajo, pero que va a subir, desgraciadamente, no me cabe en duda. Muy bien, bueno, muchísimas gracias por esta comunicación. No, gracias a ustedes por llamar. Es un gusto para mí haber estado con ustedes. Muy bien, igualmente, muchísimas gracias. Bueno, dialogando con nosotros Javier Lindenboim, charlando acerca de esta situación, ¿no?